¿Sí? ¿Continuamos? Vale. Nos habíamos quedado por el impacto que tienen esos factores de riesgo psicosocial, qué impacto tienen en nuestra salud física y mental. Empezamos con el estrés. ¿El estrés qué impacto tiene? Pues en una serie de cambios biológicos, tales como el aumento del cortisol. El cortisol es una hormona que lo que me hace es mantenerme alerta con los ojos así y a la expectativa, ¿no? Como cuando tengo mucho miedo, cuando tengo un susto, el cortisol me aumenta muchísimo. Entonces, el estrés lo que hace es aumentarme el cortisol. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el cortisol está alto, mantenido en el tiempo, eso me produce cambios en mi biología. En mi biología, en mi cuerpo y en mis hormonas. Hay una inmunosupresión también. Mi sistema inmunológico decae porque el cortisol aumenta. Y se puede producir incluso aceleración de demencias como el Alzheimer. O sea, esto que yo os comento está demostrado científicamente, ¿vale? Relación con los trastornos musculoesqueléticos, aumento de dolor de espalda, dolor de cuello, las cervicales, las lumbares, ¿vale? Trastornos cardiovasculares, os lo había comentado al principio, el aumento de la incidencia de infartos y trombos en las extremidades, ¿vale? Porque la sangre, cuando aumenta el cortisol, se hace mucho más densa. ¿De acuerdo? Cuando se hace mucho más densa, el corazón bombea más lento y con eso aumenta ese riesgo de infarto y de trombo. Entonces, si eso está mantenido en el tiempo, me afecta. Esa es la consecuencia directa. Aumento del consumo de sustancias, sobre todo de tabaco. Cuando yo estoy estresada, me dan más ganas de fumar, si soy fumadora, claro, ¿vale? O de aumentar mi consumo de alcohol, o de aumentar mi consumo de café incluso. Estoy estresada y necesito tomar más café, o mi cuerpo me pide más café, ¿vale? Cualquier otro tipo de drogas. Trastornos del sueño. Se produce, y eso está demostrado, que hay trastornos del sueño, ¿vale? Se alteran los ritmos circadianos. Lo que os comentaba, ¿no? Ese ciclo de 12 horas de vigilia, esas 12 horas de descanso de sueño, se altera. Puedo tener insomnio, puedo tener sueño durante el día porque no he descansado bien. O sea, el tema del descanso se me altera. Eso es lo primero que toca. Trastornos alimentarios incluso, agravar, no provocar, pero sí agravar si tengo algún tipo de TCA, trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Incluso sexuales, porque al aumentar el cortisol, la hormona del placer disminuye. Baja mi libido. Suele bajar mi libido. Si yo estoy estresada, no tengo ganas de flirtear mucho porque estoy así, ¿vale? Con las uñas sacadas, alerta, atenta, en tensión. Entonces, no voy a tener esa propensión a mantener relaciones sexuales. Luego, trastornos mentales, pues trastornos del ánimo principalmente. Tristeza, depresión, ansiedad, obsesiones por el tema de a nivel cognitivo, esos pensamientos disruptivos, fobias, si he tenido problemas con algún tipo de cliente desagradable, maleducado, el intentar, ¿no? el coger fobia o un miedo a estar cara al público, fatiga generalizada, el estar cansada permanentemente, el no puedo más, ¿vale? Eso también influye con el estrés. Porque mucho tiempo, cuando tengo mi cuerpo activado mucho tiempo, cuando se desactiva, porque consigo dormir, cuando yo me despierto, ese sueño no suele ser reparador. Me despierto cansada, porque he estado mucho tiempo con el cuerpo en tensión. Y cuando estoy en tensión, cuando consigo relajarlo, luego activarlo cuesta, ¿vale? Entonces suelo estar más fatigada. Aquí os he puesto otro cuadro, ¿no? Cómo reaccionamos al estrés,
las características individuales que intervienen, bueno, la edad, el género, la educación, la competitividad, la implicación, la autoconfianza, ¿no? Cómo de capaz me veo yo en mi puesto de trabajo, cómo de buena trabajadora soy, ¿no? Esos factores de riesgo de estrés laboral, la sobrecarga, el bajo control de mi faena, de mi actividad, de mis tareas, mi falta de apoyo, a falta de apoyo de mis compañeras más cercanas, incluso de mis jefes, esa inseguridad laboral, un horario, el no estar contenta con mi sueldo. Reacciono al estrés con esas reacciones que os he dicho, biológicas, cognitivas, emocionales, y consecuencias a largo plazo. Para la persona trabajadora, aumento de la hipertensión arterial, desórdenes afectivos, la tristeza, la ansiedad, alteraciones metabólicas por el cortisol, las hormonas se me descompensan, dependencia alcohólica, al tabaco, al café, desórdenes musculoesqueléticos, ¿no? Lo que os he dicho de las cervicales, las lumbares, el que me duela zonas del cuerpo que digo, pues es que yo realmente estos músculos no los he meneado en mi puesto de trabajo, pero me duele, ¿vale? Me molesta, estoy cansada. Y luego para la empresa, aumento del absentismo, aumento de la puntualidad, aumento de rotación de personal, cómo afectan ese desempeño porque disminuye la calidad de la tarea, ¿vale? La productividad, aumento de costes, en general, repercute para la persona trabajadora, pero también para la empresa, ¿vale? Entonces el estrés siempre va a tener esas consecuencias. A nivel de violencia, cuando sufrimos violencia, las consecuencias inmediatas son los daños físicos, ¿no? Lesiones menores, graves, mortales incluso, daños psicológicos, malestar, tensión, estrés, miedo, trastorno de estrés postraumático, si he sido un trauma importante donde yo veo peligrar mi integridad física. Y claro, ¿qué consecuencias tengo yo en mi bienestar psicológico y físico? A mayor frecuencia y severidad de esa violencia, más severos y más intensos son esos daños que yo padezco, ¿vale? Tiene que ver la frecuencia y la severidad. Cuando vamos a ver el acoso, en el acoso laboral hay unas patologías somáticas que están asociadas específicamente a este tipo de riesgo. La pérdida del apetito, fatiga crónica, dolor de espalda, muscular sobre todo. En grupos, ya os digo, grupos musculares que no has trabajado. Tú en tu puesto de trabajo no has utilizado esos grupos musculares, pero te duelen, ¿vale? Trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, deterioro de la autoestima, muy importante, irritabilidad, apatía, trastornos de memoria y luego alteraciones de los ritmos circadianos y el aumento del cortisol. El acoso laboral repercute de forma muy grave en nuestro sistema y en nuestra persona, ¿vale? Acoso sexual, trastornos mentales, sobre todo, más que trastornos físicos, trastornos mentales. El trastorno de estrés postraumático, ansiedad generalizada, trastornos del sueño, el rememorar, revivir otra vez eso que me ha sucedido, ¿no? Aumento del absentismo, intenciones de abandono, aumento de las bajas laborales, el prolongar esas bajas laborales más tiempo. Respecto a la inseguridad contractual, si yo no estoy segura en mi puesto de trabajo o mi puesto de trabajo es precario, hay un mayor aumento de la mortalidad y de la morbilidad. La morbilidad es la capacidad que tengo yo para enfermarme. Los estilos de vida de riesgo, la baja calidad de vida también influye, ¿vale? El estrés que yo tengo por
y esa ansiedad por anticiparme a quedarme sin trabajo o que empeoren mis circunstancias de trabajo, mis condiciones, mi contrato, ¿vale? Que haya un ERE. Problemas de salud, pues el aumento de la enfermedad coronaria, ¿no? Del colesterol, la hipertensión, la obesidad, porque hay trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Porque estoy preocupada, porque mis necesidades primarias, que es tener un puesto de trabajo, está un poquito en el aire, ¿vale? Luego el burnout, respecto a la salud mental, hay un nivel más alto de depresión, de ansiedad, pérdida de la tolerancia a la frustración. ¿Cómo toleramos nosotras la frustración? ¿Qué es la frustración? La capacidad de frustrarse, que cada vez la vamos perdiendo más. ¿Cómo gestiono yo mi frustración? ¿Cómo lo hacéis vosotras y vosotros? ¿Cómo nos frustramos, ¿no? El que diga, pues esto va a ser que no. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Yo suelo decir que fluya. Bueno, es una opción, ¿no? Que fluya. Cuando hay algo que yo no puedo modificar, debo de dejar de obsesionarme con eso. Debo de soltar. Porque si no, eso se convierte en pensamiento disruptivo, obsesivo, que vuelve, que se revive, que tal. Entonces hay veces que la vida te dice, por aquí no es, y estás tú encabotada en pegarte en la pared una y altra vegada, ¿no? Taca, 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 hasta que ya te has hecho tanto daño que dices, pues a lo mejor va a ser que no. Y la vida te ha dicho, si es que te lo he dicho hace un año, que por aquí no es. ¿Vale? Entonces hay veces que hay cosas con las que no podemos luchar y es aceptarlo, gestionarlo de la mejor manera posible y seguir adelante. Eso es aprender a frustrarse. Algo que escapa a nuestro control, debemos de dejar de obsesionarnos con controlar eso. Y es, pues bueno, pues suelto, no puede ser, no puede ser. ¿Vale? Entonces, en el burnout está asociado a eso, la pérdida de la tolerancia a la frustración. Es que ya, ¿no? Como que me la repantunfla todo. Aumento de la irritabilidad. Y luego, a nivel de salud física, los problemas cardiovasculares, pérdida del apetito, disfunciones sexuales, problemas de sueño, fatiga crónica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el burnout atraviesa mi vida de una forma muy importante. Cuando yo estoy quemada con mi trabajo, pensad que 1/3 de nuestro tiempo lo pasamos en nuestro trabajo. Entonces, si ahí no estamos bien, repercute en otras esferas de nuestra vida. ¿Cómo voy yo a mi casa? ¿Con qué cara voy yo a mi casa? ¿Con qué actitud voy yo a mi casa cuando termino de trabajar? ¿No? O cuando salgo de mi casa para venir a trabajar, cuando estoy quemada de mi puesto de trabajo. ¿Con qué actitud entro yo a la oficina o donde sea mi puesto de trabajo, ¿no? Es 1/3 de mi vida, 1/3 de mi tiempo. Entonces, me atraviesa mucho. Conflicto familia-trabajo. Principalmente hay conflictos en la organización del tiempo, porque no puedo hacer más malabares, ¿vale? Hay un peor rendimiento laboral, mayor deseo de abandonar la empresa, absentismo, aumento de las bajas laborales, alargar esas bajas, ¿vale? Baja satisfacción familiar y profesional, porque cuando no das abasto con las cosas, te saturas, ¿vale? Bajos niveles de compromiso con la empresa, mayor hostilidad en casa porque estás de mala gaita, porque no salen las cosas. Consecuencias físicas y psicológicas como la hipertensión, depresión, abuso de sustancias, otras drogas, etcétera, 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 ¿no? Estoy en un nivel de que no doy más de sí. Y sobre todo eso aumenta mucho más cuando tenemos personas dependientes a nuestro cargo, sean menores o sean mayores. Y cuando dentro de nuestro hogar esa repartición de tareas
no es equitativa. Entonces, si repercute para mí esa mayor carga, cuando llego a la empresa o cuando tengo esos horarios o cuando tengo esa reclamación de mi puesto de trabajo, me repercute y me afecta mucho. ¿Vale? Por último, el trabajo emocional afecta de forma tan negativa que me puede producir o me puede provocar o me puede agravar ese burnout, ese quemarme en el trabajo. Disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es la gran diferencia que hay, ese gran escalón entre lo que expreso y lo que siento, lo que verbalizo y lo que siento. ¿Vale? En el trabajo emocional, lo que hace es cuando esa disonancia cognitiva es muy grande, cuando ese salto es muy grande, me produce una fatiga emocional importante. ¿Por qué? Estoy como esquizofrénica, ¿no? Estoy como en dos realidades. Tengo que dar una cara, pero yo por dentro estoy destruida, pero tengo que dar una cara. Porque estoy cara al público, porque tal, por los requerimientos de mi puesto de trabajo. Pero por dentro estoy arrasada. Entonces, ese trabajo emocional hay que equilibrarlo, ¿vale? Y eso repercute también en problemas cardiovasculares físicos, principalmente. Vale, ¿qué costes tiene para la empresa? Hemos visto cómo atraviesa estos riesgos psicosociales en las personas que trabajamos, pero en la empresa, ¿cómo repercute? Pues en dinero. ¿Pero cómo se traduce eso en esos costes? En el aumento del absentismo, aumento de bajas laborales, del presentismo, el estar ahí calentando la silla para nada, las intenciones de abandono, esa falta de compromiso con la empresa que hace que yo haga o vaya a mínimos. A nivel de productividad empresarial, esa inseguridad laboral afecta a ese compromiso que tengo yo con la empresa, porque no me la creo, no me creo sus valores, porque a la primera de cambio me va a tirar, pues yo me implico lo mínimo, ¿vale? La pérdida del contrato psicológico. ¿Qué es el contrato psicológico? ¿Quién me podría explicar lo que es un contrato psicológico con la empresa? ¿No? Una cosa es el contrato que firmamos cuando nos contratan, nos dan de alta en la Seguridad Social y nos dice estás contratada en esta categoría, ¿no? Pero el contrato psicológico es lo que no está expresado ahí, lo que está fuera de lo que se me pide, lo que se me demanda, ¿no? El contrato psicológico es el engagement, ¿no? Que os hablaba antes, esa adherencia a la empresa, el yo creerme la empresa y creerme que estoy dentro de la empresa y que formo parte de ella y que se me tiene en cuenta. Ese es el contrato psicológico. El contrato psicológico es beneficioso para las empresas, porque si yo estoy adherida psicológicamente a esa empresa, voy a trabajar más, voy a entrar a lo mejor a trabajar antes, a lo mejor no miro a la hora que salgo y no miro ahí que me deben X minutos o X horas, porque voy con otro talante a trabajar. Entonces, si yo cuido eso, como empresa, mis empleados van a trabajar mucho más y van a ser mucho más productivos. Como empresa me conviene. Pero si estoy llena de riesgos psicosociales que no los tengo en cuenta, ese contrato psicológico se pierde. Y las personas solamente van a trabajar por lo que estrictamente diga su contrato y no pienso dar ni esto. No voy a regalar ni media hora, no voy a regalar ni un minuto. Voy a ir a cuando sea la tal, no sé si aquí ficháis. ¿Aquí ficháis? O sea, no regalo ni un minuto. Esa es la pérdida del contrato psicológico, ¿vale? Entonces, pérdida de ese contrato psicológico y de toda conducta que no esté estrictamente exigida por ese contrato laboral, ¿no? Que sería, pues eso, la adhesión a la empresa. Y luego, mayor probabilidad de accidentes y de daños a terceros, porque como no estás en lo que estás, no estás concentrada o haces lo mínimo, no atiendes a esa prevención de riesgos laborales
físicos, ¿no? El evitar accidentes, caídas, tropiezos, ¿no? Esas cosas que son muy fáciles de identificar, ¿vale? Entonces, eso también aumenta en la insatisfacción percibida por los clientes. ¿Qué conductas laborales son contraproducentes? Pues hay una pérdida intencional de la productividad. Yo como empleada, intencionalmente, o sea, con conocimiento de causa, lo que quiero es que la empresa gane lo mínimo posible. O que la empresa, o sea, no quiero que funcione bien. O quiero que evite ganancias. ¿Vale? O sea, voy contra ella. Porque he perdido ese contrato psicológico. Pero mi lucha es desde dentro. Porque no puedo salir. Porque me quedaría sin trabajo. Porque no tengo otra opción en la vida. Pero lucho desde dentro, intento, ¿no?, hacer ese motín. Entonces, pérdida intencional de productividad, disminuye la eficacia, accidentes menores, deterioro, pérdida de material de la empresa, conductas dirigidas contra los intereses de la empresa, contra su imagen, contra sus clientes, contra sus relaciones empresariales, ¿vale? Intento hacer como boicot. Venganza como consecuencia de injusticias que yo haya vivido y luego, sobre todo, con el coste de familia, trabajo. Esa compensación de, bueno, pues como la empresa no me deja tal, ¿no?, que me habéis dicho que sí que os deja, si por ejemplo tenéis a un niño malito, poder recuperar esas horas en otro momento, pues en la gran mayoría de las empresas esto no se puede hacer, vamos, ni se plantea, porque tú tienes que ir todos los días, ¿no? Pues me he quedado, pues cuando vaya, ¿no? Es como, me voy a vengar de alguna forma. Entonces eso, a la larga, va degenerando en una pérdida de relaciones muy importantes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Si no estoy yo todo el rato... Dale, que te pego. Vale, hemos hablado de los riesgos psicosociales, los factores, consecuencias, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenirlos y cómo podemos controlarlos? Que esto ya es lo que interesa, ¿no? Nos dice el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Sociales del 95 que la priorización de medidas preventivas se tienen que dar. O sea, la prevención es lo primero. Esto es como cuando vas a hacerte algún análisis en el hospital, ¿no? La detección precoz del cáncer de mama. O sea, se promueve esa detección precoz, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, porque si se agarra después, las consecuencias económicas son mucho más graves. Ya no te hablo como para la persona. Al sistema sanitario le conviene que tú detectes eso cuanto antes mejor, porque se ahorra costes. Entonces, para la empresa, si detectamos y prevenimos riesgos laborales, nos vamos a evitar bajas, absentismos, o sea, nos vamos a evitar muchos costes, ¿vale? Entonces, lo que nos dice ese artículo 15 es que combatir esos riesgos de ese origen. ¿Podemos eliminarlos? Eliminémoslos. Hay que eliminarlos. ¿Se puede hacer? Se debe hacer. Nos obliga la ley, ¿vale? Nos dice que hay que adaptar el trabajo a la persona, en particular a eso, ¿no? Cómo concebimos los puestos de trabajo, cómo se eligen los equipos, los métodos de trabajo y de producción, ¿no? Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Aquí no te habla solamente de riesgos psicosociales, te habla de riesgos en general. Entonces, prevención, lo primero, ¿vale? Y siempre, siempre tenemos que anteponer las medidas de protección colectiva antes que la individual. Los EPIs están muy bien, pero si podemos prevenir mucho antes de tener que ponernos a utilizar EPIs, que sale mucho más caro a la empresa, ojo, hagámoslo, ¿vale? Vale. Tenemos 3 tipos de medidas de intervención, a 3 niveles.
La primaria, la secundaria y la terciaria. Entonces, la primaria es la prevención. Antes de que surjan los riesgos, yo los prevengo, los elimino en su origen. La secundaria nos habla de una vez están las personas expuestas, ¿no? ¿Cómo puede mejorar esa resistencia a esas personas que están expuestas? Pero no están afectadas, están expuestas, pero no son víctimas. Y la terciaria sería ya una estrategia terapéutica, personas que son víctimas de acoso sexual, víctimas de acoso laboral, víctimas de violencia por parte de clientes. ¿Cómo puedo evitar, cómo puedo sostener, cómo puedo acompañar a esa persona de una forma terapéutica? ¿Vale? ¿Cómo puedo intentar reparar ese daño? ¿Vale? Entonces, vamos hacia atrás y nos vamos con la intervención primaria, ¿no? ¿Cómo elimino esos riesgos? Pues eliminándolos o modificándolos si no los puedo hacer desaparecer. Eliminar o reducir esa exposición actuando sobre la organización del trabajo, contenido de mi trabajo, de mis tareas, cómo distribuyo esas tareas, cómo distribuyo los horarios, cómo, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer para evitar esos riesgos? Ejemplos, os he puesto algunos. Cómo rediseño tareas, cómo puedo ser capaz de reducir la carga de trabajo, cómo mejorar la comunicación entre empresa, persona empleada, cómo defino bien las funciones que forman parte de un equipo. Cuando yo no trabajo sola y trabajo en equipo y esas tareas han de estar repartidas y se tiene que trabajar de forma cooperativa, yo tengo que tener bien clara cuál es mi rol, qué tengo que hacer yo, cuál es mi responsabilidad. Si somos 6 personas, ¿qué tenemos que hacer esas 6 personas? Cada una con sus cosas, pero cada una tiene que responder ante lo suyo y luego poner ese trabajo en común si hay que hacerlo así. Pero yo tengo que definir muy bien mi rol, qué es lo que hago yo aquí. Lo que no puede ser que cada uno me diga una cosa diferente, ¿vale? Eso lo tengo que tener muy claro y eliminar esos riesgos son fundamentales, ¿vale? Hemos dicho también flexibilizar los horarios de entrada y salida si es posible o hacerlo escalonado en función también de qué personas podrían, ¿vale? Todo eso se puede hacer. Vamos a la secundaria, ¿vale? ¿Qué estrategias puedo desempeñar para mejorar esa resistencia a las personas que no hemos podido eliminar esos riesgos, están ahí, pero cómo puedo fortalecer a las personas que están expuestas a? Evitar, primero, que se produzcan daños a la salud. Segundo, modificar esas respuestas individuales a esas exposiciones. ¿Cómo puedo fortalecer a esa persona? ¿Qué estrategias, qué recursos puedo ofrecerle? ¿Cómo puede interaccionar con todo eso para que no me penetre tanto? ¿Cómo mejoro el afrontamiento individual de esas exposiciones, permitiendo desarrollar algún tipo de habilidades concretas que necesito para enfrentarme a ello? Si, por ejemplo, yo tengo un cliente o a determinadas franjas horarias, ¿no? Cuando se acerca, no sé, que finalicen la venta de entradas, ¿no? Y que haya personas que puedan quedarse sin entradas. Y yo sé que me va a venir problemas. ¿Cómo puedo gestionar yo eso? Si yo no tengo habilidades para gestionarlo, la empresa me puede formar o me puede proporcionar ese tipo de recursos para ver cómo yo puedo enfrentarme a ese tipo de situaciones. ¿Vale? Ejemplos. Programas de gestión individual del estrés o colectiva. Actividades formativas dirigidas a personas que trabajan con clientes potencialmente conflictivos, violentos, maleducados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se puede hacer. Entonces yo, si a mí me forman o tengo
formación o puedo acudir a un taller que me lo proporciona la empresa sobre gestión de conflictos o gestión emocional. Claro, yo luego me pongo aquí una armadura importante para enfrentarme a mi puesto de trabajo con más fuerza, ¿vale? Y luego, por último, vamos a la intervención terciaria, que es ya una vez ya ese daño ya está hecho y yo ya, como persona trabajadora, he sufrido y he sido una víctima, ¿vale? Entonces, las actuaciones son reactivas cuando el daño ya se ha producido, ¿vale? Ese daño a la salud, sea física o sea emocional o sea mental. Tenemos que minimizar esos efectos de los riesgos, ¿vale? Con tratamientos, compensando, rehabilitando, ¿vale? Como por ejemplo, servicios de atención psicológica a la persona acosada, tanto laboral como sexualmente. Existen, se pueden hacer, se puede crear, o que haya, no sé, algún bono o algo que proporcione a estas personas que han sufrido una determinadas de repercusiones en su salud debido a su trabajo, que tengan esa intervención terapéutica, ¿vale? Eso también es posible. Pero siempre la prioridad va a ser la intervención primaria, porque si evitamos esos riesgos, nos ahorramos dinero como empresa. Nos ahorramos el tener que pagar psicólogos, pagar talleres, todo eso son costes para la empresa. Si nos evitamos todo eso, ¿vale? Pensad en la detención precoz de los diferentes cánceres. Nos evitamos quimio, radio, todo esto. Vale. ¿Cómo desarrollamos y cómo implementamos políticas y programas de prevención de riesgos laborales dentro de las empresas? Primero, desde un enfoque multidimensional. ¿Por qué? Porque no solamente nos podemos quedar en un enfoque, en una dimensión. Hay muchos puestos de trabajo diferentes. Tenemos que abarcarlos a todos. Tenemos que trabajar desde diferentes perspectivas, porque cada persona tiene unas circunstancias personales diferentes. Entonces, es que a mí esto no me sirve porque yo tengo hijos pequeños y esto no puedo hacer. Que abarque todos los contextos. La salud individual y organizacional no es rígida, es dinámica, va evolucionando. Y a lo mejor riesgos que no teníamos en cuenta o que no se han detectado, tú 2 años más tarde, cuando vuelves a pasar unos cuestionarios, de repente surgen. ¿Por qué el trabajo ha evolucionado? Porque se han implementado nuevas dinámicas. Entonces, eso es importante, estar siempre vigilante. Es necesario tener canales de comunicación efectivos, de comunicación. Yo tengo que ser capaz de poder comunicarme con recursos humanos, con mis jefes, con mi superior inmediato. No solamente que me informe de procesos, de procedimientos, de mis obligaciones, sino que sea bidireccional, ¿vale? Porque entonces yo siento que se me escucha, se me oye. No significa que me tenga que dar la razón en todo, pero que yo pueda expresarme y que pueda pedir, ¿vale? Que haya un enfoque participativo a través de nuestros comités, ¿vale? Involucrando dirección, personal, sindicatos, porque esto es una cosa que se tiene que negociar y se tiene que implicar a todo el personal, quieras o no quieras, ¿vale? Cuando nos vamos punto por punto a los factores de estrés, a los factores de riesgo psicosocial, estas intervenciones primaria, secundaria y terciaria, ¿cómo las podemos efectuar? Pues empezando con el estrés, la intervención primaria, ¿cómo podemos eliminar el estrés del trabajo? ¿Cómo podemos incidir en su origen? Diseñando un trabajo de mejor forma, aumentando el apoyo social. A nivel de intervención secundaria, formando sobre el manejo de situaciones conflictivas. Y por último, cuando ya he sufrido yo el estrés como persona trabajadora, ¿cómo? A través de rehabilitación, intervención psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces,
cuanto más baje los niveles, más le cuesta a la empresa y a la empleada, ¿vale? Y al empleado. Si nos vamos a la violencia, ¿vale? ¿Cómo podemos evitarla? Diseñando mejor un lugar del trabajo. ¿Cómo puedo protegerme? Y que esa violencia no se ejerza sobre mí. ¿Me puedo proteger de alguna forma? Hagámoslo, ¿vale? La intervención secundaria, pues formación sobre control de conflictos, un código de conducta que esté bien definido, un protocolo, ¿no? Cómo actuar. Y por último, cuando yo ya he sufrido esa violencia, ¿qué tipo de apoyo social y psicológico puedo obtener a través de la empresa? El acoso laboral. ¿Cómo puedo evitarlo? Con una política de empresa de tolerancia cero. Eso tiene que estar dentro de los valores de la empresa. Y eso tiene que impregnar a todas las personas que trabajen ahí, ¿no? Favorecer esas conductas cívicas de respeto hacia mis compañeras, mis compañeros, ¿no? De intentar crear un clima de trabajo agradable y respetuoso. Cuando nos podemos encontrar ante situaciones que puedan ser, pues, formación sobre qué es acoso laboral. ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si me están acosando o yo estoy acosando? Y luego, si por último yo ya he sufrido ese acoso, ¿cómo pueda la empresa ayudarme? Pues a través de asistencia psicológica. Y luego aquí os he puesto mediación. Porque hay empresas donde sí que hacen mediación entre persona acosadora y acosada. Pero no se debe. No se debe hacer. ¿Por qué pensáis que no se debe hacer mediación en situaciones de acoso laboral? ¿Por qué no está recomendada? Poneros el micro, por Que favor. no están en el mismo nivel, quiero decir. ¿Y por qué no están en el mismo nivel? Porque hay una persona que ejerce abusa de un poder sobre el otro, entonces no están en las mismas condiciones. ¿Y si son compañeros? Ejerce igual ese poder sobre el otro. Hay un abuso de poder igual. Eso es. ¿Vale? Entonces, aunque sea mi compañera, yo estoy hablando de jefes, aunque sea mi compañera, hay un abuso de poder, porque ella está aquí y yo estoy aquí. A mí me ha minimizado. Soy una víctima. Aunque sea mi compañera, tenga las mismas tareas que yo, tenga las mismas funciones, tenga el mismo sueldo y la misma categoría laboral, me está acosando. Entonces, hay una situación desigual de poder. ¿Cuándo es recomendada la mediación? Cuando los poderes están equilibrados. Cuando está iniciando o hay diferencias, o hay discusiones, o hay conflictos, pero estamos al mismo nivel. Ahí sí que es recomendada la mediación. Pero la mediación, y ya os digo que se hace en muchas empresas y no debería de hacerse, porque es así. Te tienes que recolocar. Tú, por ejemplo, tampoco puedes hacer mediación entre unos padres y un hijo. Porque quien decide y quien pone las normas son los padres. Entonces también hay una diferencia de poder. Y también se recomienda hacer mediación, pero es que no se debe hacer mediación, porque hay una diferencia de poder. Entonces hay cosas que los padres, no, es que esto es innegociable. Imagínate, ¿no? Tienes un adolescente de 11 años que quiere salir por las noches a las 3 de la mañana. Y tú dices, pero que me da igual lo que tú quieras negociar. O sea, hay unos mínimos, ¿no? Tú como padre, como madre, dices, por aquí no. Puedo negociar otras cosas, pero esto no. Entonces, no vas a llegar a buen puerto con eso. Hay otras técnicas, pero la mediación no. ¿Vale? ¿Dónde creéis que también es apropiada la mediación? Cuando un cliente, por ejemplo, nos pone... ¿Os habéis encontrado con una situación de que os hayan puesto una reclamación? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale. ¿Qué ha sucedido en este caso? Poneros el micro. Un ejemplo.
una reclamación oficial, ¿no? Pues clienta muy enfadada y que escriba, ¿no? Ha sucedido esto y quiero, ¿no? Pues normalmente se reclama algo. ¿Cómo actuáis o cómo actúa la empresa? En este caso, ¿quién responde? ¿La persona encargada? A ver, nosotros nosotros que estamos cara al público, recepcionas al cliente, entonces directamente llamas a los supervisores, que son los que se encargan de gestionar en atención al público la reclamación, y esa reclamación se envía al departamento de calidad, que es quien da. Vale, y luego esto cómo sigue. ¿Hay alguien del departamento de calidad? Está bien. Que hable, por favor. Me ha tocado. Cuando ellos nos trasladan la reclamación, lo que hacemos es analizar las causas con los departamentos implicados, le damos una solución al cliente en un plazo máximo de 10 días y ponemos en marcha, en caso de que proceda, las medidas correctivas para que no vuelva a suceder. Pero en este caso la empresa negocia, media con la persona, con el cliente, con la trabajadora, ¿cómo lo hace? Nosotros, en principio, nuestro personal está formado. Entonces, analizamos con el responsable y con la persona afectada. Entendemos que nuestro personal, a priori, siempre ha actuado correctamente porque es por la experiencia que tenemos. Claro. Puede haberse dado un caso puntual de que una persona sea nueva, que no conozca las políticas de la empresa o que haya ocurrido pues, una caída del sistema. Ante esas cosas no puedes actuar. Pero ya está. No me Pero digas, suele haber algún tipo de mediación o realmente... No, tú directamente cuando has analizado las solucionas. causas le das la solución. Si no está conforme, te vuelve a escribir y en ese caso ya entras en una mediación. O a no ser que entre un tercero, como puede ser una junta arbitral de consumo, porque nuestra solución no le ha parecido adecuada. ¿Os habéis encontrado con... ¿Habéis Con llegado a la junta arbitral de mediación? consumo, sí. ¿Pero a la mediación habéis llegado o no? Sí, sí, hemos asistido. ¿También? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha surgido? La mediación... ¿Se puede contar? Sí. Vale. Sí, porque fue pública. La mediación fue porque hubo una parada hace años en el sistema del Hemisferic que afectó a un grupo de mineros. Esos mineros eran muy reivindicativos y en masa fueron a la Junta Arbitral nos reclamaron, no les pareció que la devolución del importe era insuficiente y entonces nos fuimos a la Junta Arbitral y ganamos porque habíamos puesto en marcha todas las medidas y habíamos actuado correctamente. Bueno, hay una Se dicta mediación y entonces, una y vez hay esa una mediación solución. a través de la Junta Arbitral de Consumo, ya no hay capacidad de recurso, es decir, Claro, ahí se para. ahí se para. Ese es el fin, sí. Muy bien, De nada. gracias. Vale, pues en esos casos es apropiada la mediación, ¿vale? Acoso sexual. ¿Cómo intervenimos de forma primaria? Con una política de tolerancia cero, promoviendo la igualdad de género, ojo, y teniendo eso como valor esencial dentro de las empresas. La intervención secundaria, con un código de conducta, fomentando la comunicación de casos por parte de posibles víctimas, posibles testigos. Oye, nos estamos dando cuenta de... Y por último, cuando esto ha sucedido, compensaciones legales y sanciones. No hay otra. Es acoso laboral. Estamos hablando de un delito. Entonces, hay ni mediación ni nada. ¿Vale? Ahí sí tiene que intervenir de forma legal. Tema de inseguridad contractual, ¿cómo podemos prevenirla? Muy difícil, ¿vale? Reducir el desempleo de larga duración, ¿cómo lo reducimos? O sea, es que hay veces que eso supera a lo que pueden asimilar las empresas y depende qué tipo de empresas, ¿vale? La intervención secundaria, pues una comunicación adecuada para aumentar esa sensación de control que tengo sobre la permanencia en mi trabajo y, por último, con la intervención terciaria es la predictibilidad de esa situación. ¿Cómo puedo predecir yo si me voy a quedar o no me voy a quedar en mi trabajo? Si va a ser más o menos precario, si me quedo van a empeorar mis condiciones porque me han cambiado el contrato de trabajo, me han cambiado el horario o por necesidades del servicio, ¿vale? Que eso también suele suceder. En el tema de burnout, ¿cómo puedo evitarlo en su origen? Reestructurando las tareas. Eso es principal. Reducción de esa sobrecarga laboral, pero es lo que decía antes la compañera. Cuando sois 3 en un equipo y hay 2 que están de baja, ¿cómo evito yo esa sobrecarga laboral? ¿La empresa puede ser capaz de redistribuir esa faena? ¿De puede contratar a más personas? O sea, podemos pedirlo, ¿vale? Se puede intentar. Hay soluciones. Fomento del apoyo social, la implicación de la dirección,
porque es importante que cuando tenemos un equipo directivo, un equipo que está por encima de nosotros, a personas encargadas que han pasado por esos puestos de trabajo, es muy importante porque saben y conocen esos puestos de trabajo. Saben qué tipo de riesgos psicosociales puede haber. Cuando tú conoces el trabajo desde dentro, puedes gestionar mejor y puedes dirigir mejor. Y puedes estructurar ese contenido de trabajo y redistribuir esa sobrecarga de trabajo del resto de personas, ¿no? Es como cuando alguien se saca la posición de policía, ¿no? La básica, y luego haces promoción interna para ser inspector. Pues si has trabajado de policía, ¿no? Sabes más o menos las funciones y qué tipo de problemas te puedes encontrar. Pero si tú entras directamente de inspectora de policía, todo ese trabajo de base te lo saltas y hay trabajos que no conoces y a lo mejor tú diriges de una forma que si no has trabajado de ello es muy difícil ponerte en ese lugar de las personas, ¿vale? Vale. De forma secundaria, ¿cómo podemos mejorar esa competencia emocional y qué capacidades de afrontamiento puedo tener yo cuando estoy expuesta a esas probabilidades de quemarme dentro de ese trabajo? Y una vez yo ya estoy quemada, ¿cómo puedo intervenir? Pues es muy positiva dos técnicas que se trabajan mucho, que son las técnicas de relajación y la terapia cognitiva. La terapia cognitiva trabaja mucho, las cogniciones son los pensamientos. Entonces es trabajar a través de reestructurar esos pensamientos disruptivos, obsesivos, que te asaltan, ¿no? Intentar frenarlos y cambiarlos, disminuir su frecuencia para que no me esté mi cerebro bombardeándome constantemente con ese tipo de mensajes que son negativos, siempre van a ser negativos. En el tema de conflicto familia-trabajo, ¿cómo puedo evitar ese conflicto? Pues con una legislación que me ampare y que tenga la conciliación en el centro. Que eso pues, actualmente pues, no es habitual, ¿vale? No lo tenemos. Ya depende más de las empresas. Claro, también es cierto que en las empresas públicas, funcionariado, personal laboral que está en empresas públicas, sí que vamos más a la vanguardia y sí que vamos muy por delante que en otras empresas privadas, familiares, las pymes, donde esto es ciencia ficción. Entonces, sí que tenemos que ver que estamos en ese aspecto en una situación muy privilegiada, ¿vale? Bueno, intervención secundaria, pues con esa flexibilidad horaria, apoyo social dentro del trabajo, el que tú puedas recuperar esas horas que no has venido porque has tenido el hijo con fiebre y que no te miren con cara de, estamos otra vez, ¿no? O sea, que haya una buena sinergia entre empresa y personas trabajadoras. Y luego la intervención terciaria es, ya lo vimos con la pandemia, la posibilidad de teletrabajar. Hay algunos trabajos donde se pueden teletrabajar o un trabajo acumulado flexible, el acumular las horas. Si yo tengo un trabajo en el que mi horario es partido o estoy trabajando mañana y tarde, aunque sea jornada intensiva, que trabajé de 10 a 4 ya, pero me toca quedarme a comer todos los días, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa posibilidad para solucionar ese conflicto familia-trabajo, si es posible, ¿de qué forma podemos intervenir? Por último, el trabajo emocional. ¿Cómo puedo reducir esa carga laboral que a mí me pesa, que me la llevo a mi casa, que me persigue y que no me deja descansar? ¿Cómo puedo fomentar ese apoyo social dentro de mi trabajo, sobre todo dentro de mi círculo donde estoy con mis compañeras más cercanas? Y luego, por último, cuando ese trabajo emocional a mí me supera, ¿cómo puedo intervenir? Pues básicamente en dos aspectos fundamentales, en el entrenamiento en el manejo de emociones y en la inteligencia emocional. O sea, todo tiene que ver con las emociones. ¿Cómo puedo gestionarlas? Hay un autor que dice que las emociones no se gestionan, sino que se transitan, porque las emociones hay veces que nos invaden y que son difíciles de gestionar. Entonces, ¿cómo transito a través de ellas y cómo me las puedo empapusar y
a ver cómo paso por esto, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahora? No sé qué hora tenemos. ¿Qué hora tenemos? ¿La 1:45? Bien, vamos bien. Vale. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿No? ¿Alguna cosa que me queráis comentar? Vale. Tenemos, las ergónomas tenemos unas herramientas de evaluación de diagnóstico, ¿vale? Que son básicamente 3 aquí en la Comunidad Valenciana. Hay otras muchas más, ¿vale? Pero tenemos el método del Insight, que es del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es del Ministerio, que evalúa 9 factores. Luego tenemos el PrevenLab, que es de la Universidad de Valencia. Y luego tenemos el ISTAS 21, que evalúa 5 dimensiones, que no las voy a nombrar aquí, ni mucho menos, ¿no? Pero no sé cuál os han pasado a vosotras. ¿Cuál? ¿El primero? ¿El del INS? Y de esos 9 factores, ¿alguien del comité aquí? ¿Qué tipo de factores psicosociales ha sido donde ha aumentado más la puntuación? ¿Tenéis, os han dado resultados o...? ¿Puedes? El de desempeño de rol es el que peor salía, el tema de la conciliación y, bueno, esos eran los que peor salían. Desempeño de rol. ¿Y por qué pensáis? ¿Hay conflictos con el desempeño del rol? ¿Qué se nos pide? Las tareas que tengo que desempeñar, conozco cuáles son. ¿Me piden más de lo que debo hacer según mi rol asignado o mi puesto de trabajo? Eso ha salido aquí, ¿no? Lo habéis pasado solamente aquí. ¿Qué pensáis? ¿Hay un conflicto importante con el rol? El rol es lo que se espera de mí, lo que debo hacer, lo que está asignado a mi puesto de trabajo. ¿Me piden más tareas? ¿Las tareas no conozco cuáles son? ¿Por qué tenéis ese conflicto? ¿No podéis contestar? Vale. Tema de conflicto familia-trabajo, ¿no? Es el segundo factor que me ha salido con mayor puntuación, ¿verdad? Sí. ¿Qué problemas tenéis para conciliar, básicamente o principalmente? ¿Qué soléis tener o cuáles son las mayores quejas? ¿Se pueden decir? ¿Horarios? ¿Eso se puede modificar? A ver, hay un horario de atención al público que eso es intocable, ¿no? Lo que se podría modificar sería el horario de las personas que trabajamos en ello, los turnos. ¿Se pueden hacer estáticas o tienen que rodar siempre? Porque hay personas que les gustaría quedarse en un horario... Tanto atención al público como casi todo el personal de turnos tenemos ruedas de trabajo y las ruedas van a depender del número de efectivos que llamamos o de personas que formamos el equipo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en atención al público o en animación tenemos ruedas pues, de 22 semanas o de 18 semanas, con lo que durante 18 semanas vas cambiando esas ruedas. No se mantiene una rueda. Pero no entiendo cómo funciona esa rueda. Cada semana es diferente durante 18 semanas. Con vale. horarios diferentes, en la misma semana puedes ir o de mañanas o todo el día o dependiendo. o libre. ¿Y eso con cuánta antelación lo sabéis? No, lo sabemos anualmente. A principio de año se te entrega el horario. Bueno, Sí. vale. Y entonces, en una semana tenéis horarios diferentes, en la misma semana. Sí. ¿Y el puesto de trabajo cambia también o es lo mismo? Dependiendo de la sección, sí que rotamos dentro de nuestra propia sección, rotamos en diferentes puestos. O sea, te puede tocar, yo hablo por el nuestro, ¿vale? Animación, pues te puede tocar desde atención al público en un punto de información, un taller de ciencia escena, una visita guiada, depende lo que te toque. Pero lo vamos rotando entre nosotros.
¿sabes? Eso sí que lo hacemos. Esa rotación sí que es diaria y esa depende de la carga de trabajo, de la reserva que haya y de todo eso, sabemos que es así. Nosotros lo que solemos pedir es medidas en las que se faciliten pues, ruedas no tan extensas de 18, sino más cortitas, en las que tú tengas que memorizar tus semanas o puedas organizarte tus semanas fuera, que sean más conciliadoras, pues si puedes evitar estar aquí tantos días seguidos trabajando de apertura a cierre o puedas trabajar, no sé, quitar fines de semana, trabajar, pues pedimos eso, modificaciones para... ¿Todas trabajáis fines de semana? Sí, sí. ¿Y son rotatorios? Sí, sí. Sí. Es difícil, no es fácil. Bueno, luego si queréis hacemos un roleplaying. ¿Quién se atreve? ¿No? Hombre, yo si queréis sigo haciendo lo teórico, pero vamos, si podemos hacer alguna práctica, yo encantada. Pero tenéis que entrar al trapo. ¿Ahí hay mucho conflicto con las vacaciones? ¿Y cuántas podéis tener vacaciones a la vez? Dos. ¿Y cuál es el orden de... ¿Cómo elegís? ¿Cuál es el orden? ¿Sorteo? Y sorpresa, ¿no? Y lo que queda, queda. Y empiezas cuando empiezas. Igual toca empezar cuando los niños están en el cole. Y te tocan tus vacaciones tus 15 días ahí. O cuando ya vuelven en septiembre. ¿Y los otros 15 días? ¿Tenéis posibilidad de partir las quincenas? Bueno, sí. Hacemos 15 en verano, una semana fuera de verano y otra semana después de verano. Pero bueno, en todos los casos dependes de otras personas, ¿no? Yo quiero agosto, ciencia ficción. ¿Y se sortea todos los años? O, por ejemplo, si me ha tocado en esta franja el año que viene... ¿Y os funciona así mejor? Vale. Ya. Más historias. Si quieres te explico el resultado del informe y así puedes enfocar. Vale. Mira, nosotros somos como dos colectivos, ¿vale? Para el informe psico. El personal que va a turnos, que le sale unos factores distintos del personal de oficinas, con un horario de oficinas. En general, para todos, sale un riesgo elevado en la participación-supervisión, ¿vale? Y en el desempeño de rol. Y luego, para el personal que tiene un horario a turnos, le sale muy mal pues, todo el tema de tiempos de trabajos y autonomía. Y para el personal de oficinas, eso sale bien, pero por el contrario sale mal todo lo relacionado con la carga de trabajo. ¿Vale? Estos serían los riesgos, ¿no? que salieron peor y el resto sale bastante... No sale riesgo, ¿vale? El cuestionario lo contestaron 109 personas, de los 200 aproximadamente que somos, participaron 109 personas. ¿Y por qué falta la mitad por contestar? Porque no participaron. No participaron. Vale. Es importante, participar.
para hacer un buen diagnóstico, porque falta la mitad de la plantilla. Entonces, eso sí que es importante. Vale. ¿Y el personal de oficinas, entonces? Vosotros sois de oficinas, ¿no? Era la sobrecarga de trabajo, principalmente. Sí, ¿no? El personal de oficina a nivel de horarios estamos muy bien. ¿Vale? Quien diga que está mal, yo creo que... El horario bien, ¿no? Fenomenal, es otro mundo. Tenemos disponibilidad para acompañar a nuestros padres al médico, de todo, de todo. Y lo que nos quejamos más es de la carga. ¿Te puedes poner el micrófono? Es la carga y el rol que desempeñamos cada uno. Vale. ¿Qué problema tenéis con la carga y sobrecarga, no? Hay mucha gente que tiene sobrecarga, pero a lo mejor algún compañero que le quiera ayudar no puede porque no tiene ese... O sea, que no está en ese nivel. No tiene reconocidas esas tareas. Exacto. Exacto. Vale. ¿Y el tema del desempeño de rol? ¿No? Sí, es eso. Es eso, ¿no? Por el tema de poder compensar esa sobrecarga. Claro. O sea, y somos no tener... técnicos o administrativos y, claro, el técnico tiene que hacer unas funciones que a lo mejor está sobrecargado, pero el administrativo no puede hacerlas porque no es técnico. Pero podría hacerlas. Sí, y tanto. Porque lo conoce, ¿no? Sí, claro. Bueno. Y luego hay un tercer colectivo que somos personal de oficinas, pero con horarios especiales. ¿Como por ejemplo? Pues a ver, nosotros estamos en el departamento de actos y eventos y aparte somos una minoría, con lo cual nuestra situación es totalmente diferente a unos y a otros, porque podemos trabajar de lunes a domingo hasta las 10 de la noche, luego a partir de las 10 de la noche también, entonces nos sentimos un poco a caballo entre un sitio y otro. ¿Y qué riesgos psicosociales identificáis vosotras en vuestros puestos de trabajo? ¿El horario? Todos. O sea, me refiero a todos porque al final trabajas con clientes que evidentemente cuando alquilan un espacio no estamos hablando del coste de una entrada, estamos hablando de miles de euros con edificios que tienen deficiencias y te tienes que enfrentar directamente al cliente, a reclamaciones, amenazas, etcétera, etcétera, y luego bajas dentro del departamento, etcétera. ¿Cómo lo gestionáis? Como podemos. Vale. Porque la respuesta es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, ¿lo gestionáis conforme vuestra experiencia laboral? No hay otra, ¿no? No tenéis estrategias ni un protocolo establecido ni nada. Os solventáis vosotras, ¿no? Interesante. Bueno. Disculpad, estamos los técnicos aquí y queremos meternos en ese mismo grupo que acaba de decir Marta. Somos los técnicos de la sala y estamos en ese mismo grupo. Ah, yo digo... Tenemos que hacer que se te oiga y se te vea, ¿vale? Exacto, sí. Sí, personal invisible, que no se ve, pero si no está no funcionan las cosas. Perfecto. Vale. ¿Alguna cosa más que añadir? ¿Algo que queráis apuntar? Vale, cuando pasamos estos cuestionarios, ¿no? Surgen unos informes. ¿Cómo los analizamos? ¿No? Ese informe nos ofrece información, es una foto a fecha de ese día, ¿no? De cómo están las cosas y de qué riesgos se identifican. Y cómo te posicionas tú como persona trabajadora ante cada pregunta, ¿no? Que es una forma de nosotras las ergónomas identificar ese tipo de situaciones. Entonces, sí que es importante y yo insto a que colaboréis y participéis, porque si no el diagnóstico se queda cojo. No es lo mismo toda la plantilla que la mitad de la plantilla. ¿Y qué tipo de personas han contestado mayormente? Los que tenéis esos turnos, los de oficinas, o sea, es que igual hay un peso más elevado porque otras personas de un tipo de trabajo en concreto han contestado mucho más que otro sector que a lo mejor no está ni representado.
y no aparecen esos riesgos. Entonces, es importante. Cuando obtenemos ese resultado de ese informe, nos orienta para decir, ostras, esto es lo que se vivencia. ¿Cómo podemos proteger todo eso? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos minimizar esas consecuencias negativas? Porque como empresa yo pienso, bueno, que me cueste lo mínimo posible, ¿no? Voy a intentar que me cueste lo mínimo. ¿Cómo puedo evitar que la gente se coja más bajas, que la gente tenga bajas más largas, que la gente trabaje lo mínimo posible? Entonces yo tengo que fomentar y tengo que entrar a través de otro nivel, ¿vale? Entonces, esa foto que me hace todos estos cuestionarios que yo implanto es una fotografía de lo que yo me encuentro en esa empresa y a partir de ahí tengo que intervenir, ¿vale? Vale, y nos vamos al último punto, que es el más interesante, ¿no? Que es cómo promociono yo ese bienestar emocional. Como empresa, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para que las personas que trabajan en mi empresa estén mejor, estén a gusto, vayan con otro ánimo a trabajar, estén contentas, se sientan realizadas, vayan con otro ánimo y es que van a trabajar más y mejor? Porque si yo cuido el clima laboral, aumenta la productividad. De forma inconsciente, no me doy cuenta, pero trabajo mejor. Vale, tenemos que tener en cuenta que el clima laboral es el entorno emocional y psicológico de la organización. Es cómo me llevo con las personas con las que trabajo. Pueden ser jefes, pueden ser compañeros, ¿vale? Pero el clima debe ser lo más acogedor posible, lo más agradable posible, porque yo a lo mejor mi trabajo me encanta, pero si yo llego y mis compañeras cada vez que entro me gruñen, pues oye, al final me va a dejar de encantar. O si es al contrario, a lo mejor mi trabajo es un rollo patatero, pero es que me llevo con mis compañeras fenomenal. Entonces, se me pasa muy ameno. Importante tener en cuenta la cultura de la empresa. ¿Qué cultura, qué valores tiene esa empresa? ¿Qué quiere transmitir, qué quiere conseguir, aparte de beneficios? Aparte de que, aquí en este caso en concreto, ¿no?, que venga el máximo número de visitantes. Aparte de eso, ¿qué cultura, qué valores tiene esa empresa? Y luego, ¿cómo son las relaciones entre colegas, ¿no?, entre las personas que estamos al mismo nivel, mis jefes, recursos humanos, dirección? O sea, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Es fluida o hay trompicones? Y luego, ¿cómo es la comunicación interna? ¿Vale? Dentro de mi departamento, ¿cómo es esa comunicación interna? ¿Fluye? ¿No fluye? ¿No? Vale. ¿Qué acciones en concreto puedo hacer yo como empresa para promover un mejor clima laboral? Pues aunque parezca mentira, promover espacios verdes dentro, no fuera, dentro de mi empresa. Está visto y está demostrado científicamente que empresas donde tienen jardines verticales, fijaos qué tontería, jardines verticales, no de plástico, o sea, con sus plantas naturales, mejora el clima. Mejora. O sea, si yo tengo espacios verdes, no estoy hablando de flores, estoy hablando de plantas verdes. Mejora el clima. Añadido otras cosas, no solamente con poner 2 plantitas, o sea, hay que hacerlo bien. Fomentando la limpieza y el orden de mi espacio de trabajo. Si yo en mi espacio de trabajo lo tengo ordenado, lo tengo recogido, lo tengo limpio, yo voy a trabajar con mejor, ¿no? Si lo tengo todo esparramado, pues ya entro con otro talante, ¿vale? No sé si os sucede. ¿Soléis tenerlo? ¿Es agradable vuestro espacio de trabajo a ese nivel? ¿Lo tenéis? No sé si todo el mundo tiene una oficina, Vale. Otra acción es facilitar el equilibrio entre familia y trabajo. En la medida de lo posible.
todo lo que está en mi mano como empresa debo de facilitarlo, porque lo que provoco es que si no la gente no me va a venir a trabajar. Entonces, he de facilitarlo lo máximo posible. Fomentar la comunicación bidireccional, tanto horizontal como vertical, entre personas de mi departamento y mis jefes. O sea, esa comunicación la tengo que fomentar. Yo tengo que tener libertad para poder comunicarme con mis superiores o con mis compañeras. Luego también es importante, se ha visto, no sé si vosotros lo hacéis, realizar actividades conjuntas, excursiones, hay gente que se va de paintball o no sé, pero claro, al estar trabajando de lunes a domingo no cerráis ningún día, ¿verdad? Bueno. ¿El 25? Solo. Claro, ¿cuándo os vais? El día de Navidad, pues no. Claro, ¿cómo se pueden hacer ese tipo de actividades conjuntas en tiempo de ocio? ¿Vale? Que esas excursiones, o vamos a pasar un día a hacer, no sé, como convivencias, ¿no? Pero de días. Y eso sí que suele ser muy beneficioso para mejorar ese clima laboral, para conocer mejor a mis compañeros, para verlos fuera de ese espacio de trabajo en el que hay diversión. Entonces, eso sí que mejora muchísimo el clima laboral. Entonces, si es posible, pues poderlo. Y luego fomentar la formación en empresa, sea la que se necesite. Se puede hacer en esa detección de prevención de riesgos laborales, en ese cuestionario. No sé si os aparece algún ítem donde podéis hacer algún tipo de propuesta. ¿Qué tipo de formación queréis en la empresa? ¿En qué os gustaría formaros? ¿Qué os falta? ¿Qué os gustaría? ¿Qué pensáis que os podría ofertar la empresa? ¿En qué os gustaría formaros? Más que la formación, que es interesante, y yo creo que cada departamento cuando se hace el plan de formación solicita, luego ya lo que se conceda es otra cosa, pero se solicita lo que cada departamento tiene sus necesidades, se tendría que fomentar que todo el personal pueda hacer esa formación. Claro, hombre. Entonces, es muy evidente, Sí, va a haber sí. cursos este año que no los vamos a poder hacer todos los trabajadores por las cargas de trabajo, por los turnos de trabajo. Entonces, no tiene sentido que pidamos una formación para un colectivo y que ese colectivo, por ejemplo, no pueda hacer, lo puedan hacer 6, 8 personas de las 18 que formamos el equipo. Ya. Eso, que se fomente el que se pueda hacer esa formación, ya que la solicitamos, que se haga, que llegue a todos. ¿Y se puede hacer llegar de alguna forma? ¿Se puede hacer de alguna forma? ¿Se ha solicitado que paséis todos por esa formación? Sí, pero no sabemos si se podrá hacer o no. Yo iba también por ahí, que en el caso del personal a turnos lo que es muy difícil es que todos hagan esa formación, porque hay unos puestos mínimos que hay que cubrir sí o sí. Vale, y si por ejemplo y hay se unas hace... libranzas también que hay que respetar. ¿El cómo? Hay días libres que hay que respetar también. Yo mi día libre es mi día libre, ¿no? O sea, faltaría más. Se tendría que hacer el curso muchas veces para que todo el personal pudiera asistir. Bueno, ¿y se puede pedir? Que se haya como varias, ¿no? O sea, me refiero... Claro, pero hacer un curso para a lo mejor 3 personas que han quedado colgadas... A lo mejor la empresa dice que ya no es tan viable como hacerlo para 15 personas. Ya. O sea, siempre hay alguien que por un motivo u otro... Se descuelga. Exacto. O porque esa persona iba a venir, pero luego ha surgido algo y no Sí, ha podido. Hay muchos imprevistos. Hay imprevistos, pero de entrada yo ya sé que todo el personal no va a poder asistir. Más cosas. ¿En qué pensáis que os gustaría aprender, formaros, o pensáis, pues a mí me gustaría saber más sobre esto, o me gustaría aprender a lo otro? No sé. ¿Qué carencias pensáis que podéis tener a nivel formativo que la empresa pueda contratar un taller, una ponencia, no sé? ¿Qué pensáis? ¿En qué habéis pedido, por ejemplo, la formación que habéis pedido, sobre qué es?
Este año hemos solicitado formación, por ejemplo, tenemos cada vez más centros o chavales con necesidades educativas, la gestión con chavales con diversidad funcional. Tenemos ahora el que no sabemos si podemos asistir o no, que es el de gestión emocional, que creemos que también es importante. Y luego tenemos uno de técnicas de hablar en público, que está muy bien, pero que llevamos casi toda la plantilla más de 20 años hablando en público, que a lo mejor puede dar pie a otros, ¿no?, que consideramos más importantes. Bueno, y personas, por ejemplo, que a lo mejor acaban de entrar o que no han... A lo mejor les podría beneficiar ese. Sí. Y vosotras entrar por otro... Sí. No lo sé, ¿eh? Sí, pero que tampoco entran tantos. Ya. Quiero decir, no por nada, por el procedimiento que hay de contratación. Tiene que ser al final una OPE o un puesto que salga. Entonces, pero sobre todo, a ver, yo creo que es que somos muchos departamentos con cada uno una casuística diferente. Con unas necesidades Claro, muy diferentes, entonces, ¿no? Cada uno va a pedir según las necesidades de su puesto y también, por ejemplo, también se solicita dentro del plan de formación que haya formaciones que también puedan ser, que aunque no sean de mi departamento, Que sean transversales. para que en el día de mañana, si sale una promoción, yo pueda tener una formación para presentarme a otros puestos de trabajo. Eso también, pero claro, priorizando primero a la gente que está en esa sección o departamento. Pero que si quedan plazas se abra a todo el colectivo para que la gente pueda formarse en otros espacios de la empresa. Por ejemplo, yo aquí tengo personal de animación científica de atención al público. ¿Qué tipo de formación pensáis que podríais...? Esas, ¿no? La que me habéis dicho. ¿Y personal de oficinas, por ejemplo? ¿Qué pensáis que os haría falta? ¿O en qué podíais...? Lo tenéis bastante controlado, ¿no? Más o menos. ¿Vas a hablar? No, que siempre habrá una formación técnica, ¿no? Dependiendo de, pues, no sé, si eres de contabilidad, pues necesito el plan contable, me lo invento, técnica, y otra de habilidades, que es igual la que tú estás igual remarcando, y que de todo lo que has dicho, si yo como trabajador es lo que a lo mejor tengo que potenciar es la inteligencia emocional esa, ¿no? Sí, esa parte o de la forma de relacionarme con mis compañeros. Claro, pero sobre todo porque a mí me va a beneficiar, porque si yo voy amargada a mi puesto de trabajo o me vuelvo a mi casa amargada porque se puede cortar la tensión con un cuchillo, pues hombre, es que ir a trabajar con gusto no tiene precio. Aunque el horario, aunque tal, o sea, siempre va a haber cosas que me lo va a dificultar. Pero si yo en general puedo mejorar cosas que puedo hacer yo desde mí, teniendo, pues si no tengo esas estrategias, esas herramientas, las tengo que conseguir. Si me las puede proporcionar la empresa, muchísimo mejor. Pero si yo puedo entrenarme a mí misma para sobrellevar cosas que no puedo cambiar, ¿no? Eso es la tolerancia a la frustración. Cosas que no puedo cambiar, que están fuera de mi alcance, que no puedo controlar. ¿Cómo lo puedo sobrellevar? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo lo puedo, no? Que me penetre, que me atraviese lo mínimo posible, que me afecte lo mínimo posible. ¿Cómo lo sobrellevo? Sin ser un robot, claro. ¿Cómo lo puedo llevar muchísimo mejor? Porque eso también es calidad de vida, ¿no? Eso, o me voy a trabajar a otro sitio. O sea, es que no hay más. ¿Y qué posibilidades tengo de? ¿Entendéis? Vale. Luego tenemos la incorporación de la transversalidad de género, ¿no? Que es la importancia que se le da a puestos que estén muy masculinizados, puestos que estén muy feminizados, y luego el conflicto familia-trabajo que afecta de diferente forma a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, se ha visto en diferentes investigaciones, en diferentes estudios, que los riesgos laborales y sobre todo los psicosociales afectan de forma diferente a los hombres y a las mujeres. Y dentro de esos riesgos psicosociales afecta de forma diferente el estrés, informa diferente la violencia, afecta de forma diferente, ¿no?, determinados riesgos psicosociales en el que a las mujeres nos suele afectar más por nuestra socialización y a los hombres de otra forma.
hay un impulso de la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, ¿no?, a partir del análisis de su integración en los planes de igualdad, ¿no? Aquí tenéis un plan de igualdad. El plan de igualdad que tenéis aquí favorece o pretende favorecer la conciliación. Y aquí os he puesto algunos extractos de algunas acciones que tenéis. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? 1:15. Ah, vamos bien. Algunas acciones que os he puesto, que no sé si siguen vigentes en el plan que tenéis. Tenemos un problema y es que el plan en el año 2020, con todo el tema de pandemia, Se se paró. quedó sin negociar. Entonces, ¿Cuándo lo vais a retomar? estamos en ello, estamos retomando, pero esto va despacio. Es verdad que estamos ahora poniéndonos las pilas porque estamos sin un plan y no podemos estar como empresa pública sin un plan, pero es verdad que hay acciones que sí que se han mantenido, aunque en teoría el plan no tiene vigencia. Vale, ¿le habéis prorrogado al máximo el plan? No, no está prorrogado. Pues si estuviese prorrogado estarían todas las acciones en marcha. Y todas no están, están algunas. Algunas Vale. que, por ejemplo, sí que se siguen cumpliendo, se siguen... Vale, yo por ejemplo he cogido algunos extractos de algunas acciones que me parecen interesantes, ¿no? Sí. Dar difusión de los derechos de conciliación incentivando la plantilla masculina, ¿no? Eso sí que habías dicho tú que había aumentado cuando esa hora estaba remunerada. Luego la licencia no retribuida por acompañamiento a los servicios de seguro, pues acompañar al médico. ¿Eso sigue siendo no retribuido o retribuido? En lo que se llama el tiempo mínimo indispensable, ¿no? Claro, eso, como entramos en ese periodo también, cuando la pandemia fue la adhesión al convenio, el convenio de la GVA, del personal laboral, nos incluyó muchas de las medidas que en el antiguo plan las teníamos como acciones. Al entrar por defecto como ley, o sea, como decreto que nos aplica, se saca de ahí. Se sacan de ahí. Entonces ahora están negociando acciones nuevas. Vale, vale. La de los 15 minutos, esa también esa no está en el convenio, pero se sigue aplicando. Se sigue aplicando, ¿no? Lo sigue aplicando. Vale. Luego tenemos más de aumentar la formación y reuniones en horario rígido y dentro de la jornada. Eso se sigue manteniendo, ¿no? Porque esto sí que es jornada vuestra laboral. La preferencia para elegir turno a padres y madres separados con régimen de visitas, ¿eso lo tenéis? Turno, vacaciones, o no se lleva muy a cabo. Dentro de lo que es vuestra rueda, ¿no? Que lo tenéis así. Eso... Es que sale de histórico cuando entonces estaba el permiso, o sea, los padres no estaba la compartida, ¿vale? Entonces se permitía la elección del turno el día que tuvieras al niño, el día de visita. Entonces eso se modificó, esa acción se quedó ahí y se quedó pendiente de darle, actualizarla como es la situación ahora. Padres con custodias compartidas y con régimen de visitas compartidos. Entonces está ahí, pero no está actualizada. Vale. O sea, no se hace uso, de hecho. Por eso. Vale. ¿Tenéis establecido el disfrute del día de asuntos propios no retribuido por horas también? Ese. ¿O retribuido? ¿Dónde está? Se va a hablar tuyo. Ahora son vacaciones horas. Los asuntos propios ahora son retribuidos y entonces eso lo cambiamos por vacaciones horas. Tenemos la posibilidad de coger un mínimo de 6 días en vacaciones horas. No entiendo yo. ¿Vacaciones horas? Sí, de los 22 días de vacaciones, 6 los podemos coger en horas sueltas. Vale. Para poder llegar más tarde o repartir la jornada. Vale, no como jornada entera, sino como horas sueltas. Sí. Vale. ¿Qué más? Vale, tenéis también al final del baja maternal permiso no retribuido 15 días como máximo de duración. ¿Ese lo quitasteis? Esa medida nunca se utilizó, no tuvo éxito. ¿Nadie la solicitó? No. Claro, bueno. Permiso no retribuido para técnicas de reproducción asistida que se transforma en permiso retribuido, o sea, asistir, ¿no? Pues si estás en proceso de... Todo eso está dentro de, ¿no? Como si fueras al médico. El convenio ese ahora lo recoge, todos esos permisos los recoge. Vale. Esto de servicio de ludoteca en las instalaciones... No tenemos ludoteca. No tenéis. ¿Hay posibilidad de...?
ni se plantea. Esa se tuvo muchos años, bueno, 2 o 3 años, y la verdad es que a los padres con hijos nos vino muy bien y se quitó. Lo que pasa es que ya no se ha vuelto a retomar, entonces no sé cómo está el tema actualmente. En principio no hay idea de retomarla. ¿Con hijos pequeños que les pudiera venir bien? Bueno, no sé. Pedido está, pero veremos en la negociación cómo queda, pero sí insiste Se ha todos los asistido, me años refiero, ¿puede en haber que espacio exista. físico donde se pueda ubicar? Sí, se ubicaba. Lo que pasa que, bueno, eso es algo Se ha que reutilizado. Creo que Eva, disculpa, ¿cómo estaba el tema de lo de la... ¿Por qué no se podía entregar la ludoteca? Por el presupuesto. Es que es una... Sí, vale. Vale, luego estaba la ampliación de 5 días de vacaciones a solicitar por horas, no, que eso es lo que habéis dicho, ¿no? Las vacaciones horas. La compensación de la FIRA de la empresa con días adicionales de vacaciones. Vale. Permiso retribuido en pruebas selectivas, exámenes oficiales, todo eso sí está por ley. Vale, lo del tema de la lactancia también está por ley. Vale, el permiso por aborto también lo tenemos. Vale, el tema de que esto aparece también por ley. La adaptación de la jornada en caso de necesidades familiares. Eso también lo recoge la ley, modificó el Estatuto de Trabajadores y se Claro, aplica. todo eso ya lo Entonces, tenéis y eso se claro, elimina del plan de igualdad. Claro. Vale, vamos al fomento de la comunicación y la participación de la plantilla. ¿Cómo podemos, y esto es un ejemplo, ¿no?, el que haya contestado la mitad de la plantilla al cuestionario de prevención de riesgos laborales? ¿Cómo podemos fomentar esa implicación o esa participación, ¿no?, de todas las trabajadoras? Lo que os explicaba antes, que la información es diferente a la comunicación, ¿no?, porque la información es lineal, pero la comunicación es circular y exige una respuesta y un feedback. La comunicación, claro, ayuda a vencer esa resistencia en los cambios en la empresa, ¿no? El que yo pueda comunicar y exprese en mis necesidades, me contesten, yo vuelvo a contestar, o sea, eso facilita que los sistemas de negociación y de mediación entre empresa y comité o personas trabajadoras fluya mejor, ¿no? También el comité de empresa, el éxito de ese comité de empresa depende de esa formación y capacitación sobre esos riesgos psicosociales. También es importante, ¿no?, que estemos formadas en qué podemos vigilar y qué no. La encuesta SENER del 22 ya nos dice que la presencia de ese comité de empresa garantiza mejores niveles de implementación en todas las fases del proceso de prevención de riesgos laborales, no solamente de los psicosociales, y es mayor sobre esa evaluación de riesgos psicosociales que sobre los riesgos tradicionales físicos, químicos, biológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente sí que hay mucha información y sí que hay mucha consulta a las personas trabajadoras, pero luego, cuando bajamos los pies a tierra, hay poca participación. Realmente, cuando hay que actuar o cuando hay que tomar acciones, la gente suele participar poco. Entonces, hay una infracapacitación ante esos riesgos psicosociales porque la gente no suele participar en. Entonces, yo sí que os agradezco que hayáis venido a la charla sobre los riesgos psicosociales, porque me parece muy importante el ponerle nombre a las cosas, que conozcáis cómo funcionan, que existen, que a lo mejor cosas que hayáis podido experimentar y no le hayáis podido poner nombre, que realmente está ahí y que sucede en mucha gente y que sucede en muchas empresas, en todas, en mayor o menor medida. Unos riesgos son más altos, otros son más bajos, pero suceden muchas. ¿Vale? ¿Dudas y preguntas? Yo sigo, ¿eh? Es que me da miedo daros mucho la tabarra con cosas teóricas. A mí me gustaría hacer un role-playing, pero claro, ¿quién quiere participar?
¿no? ¿Cómo podemos? ¿Ahora estáis en algún proceso de negociación? ¿No? ¿Habéis hecho algún curso sobre negociación? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo aprendemos a negociar? ¿Cómo podemos empezar un proceso de negociación? ¿No? ¿Os apetece hacer algún role-playing sobre algo en concreto? No sé, decidme algo. Yo sé que hay casuísticas muy, muy, muy diferentes, pero no sé, algo que os apetezca. Es por no hacerlo tan teórico. Pues algo sobre negociación. Yo propondría algo sobre negociación, pero claro, tenéis que salir alguien. ¿No? Yo sola no puedo negociar conmigo misma. ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo sí que te puedo comentar que en todos estos años que llevo trabajando aquí, una de las frases, yo hablo con muchos colectivos del trabajo, ¿no? y hablo de los problemas endémicos de la empresa y todo, y la frase que yo más escucho en esas conversaciones es: donde manda patrón, no manda marinero, pero no con unas personas en toda la empresa. Entonces, cuando escucho esa frase es como, ¿sabes? Te quedas para atrás como Me retiro. Dices, ya está el muro, ¿sabes? Entonces, no sé, si puedo aportar algo eso, pues... ¿Sí? ¿Encontráis mucho muro? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis negociando el plan de igualdad, por ejemplo? Parones. Ujú. Vale. Y hay que estar ahí. ¿Y cómo lleváis el tema de los horarios? Claro. ¿No? Porque de oficinas, tema de horarios, bien, ¿no? Eso lo tenéis bien. Hay una brecha muy grande entre oficinas y turnos con el tema de los horarios. Muy grande. Claro. Pero es que nosotros cada año puede ser un horario diferente. Entonces, como cada año es volver a empezar esa negociación que tienes la capacidad que tienes. Cansa. Ya. Ponte el que no se oye. Nada, está comentando que había mucha diferencia entre pues, el horario de personal de oficinas con el que tiene el turno rotatorio, ¿no? Y es difícil entrar ahí. Yo siempre digo lo mismo, es verdad que son dos colectivos diferentes y, oye, la suerte que la gente de oficinas, si cada año se puede conseguir una mejora, perfecto. O sea, que puedan conciliar, que puedan... O sea, no vas a hacer en detrimento de que nosotros no podemos, que oficinas no lo hagan. No, o sea, todo lo que puedan, perfecto. Pero es verdad que cuando entras a la negociación de los turnos es muy frustrante. O sea, lo de gestionar la frustración es porque hay veces que hay bloqueos y esos bloqueos es como son duros de traspasar ese muro, entonces es difícil. Entonces intentan mejorar cosas, pero... Muy poquito a poquito. Muy poquito a poquito. Entonces es difícil. O es que se pueden mejorar cosas y no se hace. Bueno, el trabajo de día a día también sabemos cuál es nuestra casuística y los horarios que tenemos que tener, pero siempre se puede mejorar y cuando es un no y tú no puedes negociar más, claro, ahí la frustración la puedes gestionar, pero un año, otro. Te quemas. Claro.
Y hay que evitar eso. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, yo creo que cada sección conoce su casuística, su día a día. Entonces, estaría genial el que, bueno, de siempre se había hecho así, y es que cada sección negocia con su responsable para luego ya transmitir al comité de empresa, que el comité de empresa, bueno, empresa presenta los horarios a comité de empresa. Y llevamos un par de años en los que nos está costando el que podamos negociar con nuestras responsables. Entonces, cuando hay una voluntad por parte de la responsable para negociarlo y de repente le encuentras otro bloqueo por arriba, es como esto es cada vez más difícil, ¿no? Ya. Es lo que es frustrante. Ya. Pero confiemos que alguien nos escuche y que haya suerte este año. Sí, la va a ver, la va a ver. ¿No? Que confiar y hacer por, ¿no? No sé. ¿Liberáis fines de semana? ¿Cuántos al mes? Depende de la rueda, ¿no? Bueno. Seguidos, ¿no? 2 sí, 2 no. 2 sí, 2 no. O 1 y 1. A ver, nosotros, respecto a horarios, al principio de hace, no sé, hemos encontrado alguna mejora. Ponte el... Que nosotros, por ejemplo, respecto a horarios, sí que alguna mejoría dentro de lo mínimo que se puede hemos podido hacer porque nosotros hemos hecho las propuestas y ha sido cuestión, afortunadamente, en nuestro departamento tenemos muy buen ambiente y nosotros, bueno, compañeros nuestros han hecho propuestas, claro, mejor que las que teníamos y por suerte las han aceptado y es muy difícil, se han incorporado. Claro, porque pese a que somos muchos, nosotros más, pero claro, siempre hay pasito a pasito. hay un límite que pero no sabemos. la iniciativa siempre tiene que salir. Pero es verdad que hemos sido nosotros mismos los que hemos dicho cómo es para nosotros y es para beneficio de nosotros, y lo hemos hecho nosotros. Es verdad que se nos ha aceptado, pero bueno, que sí que mínimas mejoras sí que hemos encontrado. Bueno. Porque dentro de cambiar una semana, pues no sé, para no hacer 5 días seguidos con un fin de semana junto, pues hemos hecho que cambiamos un miércoles por un jueves, pues eso, por ejemplo, se nos ha aceptado y bueno, es de reconocer, pero claro, es que es muy complicado. Sí, es que parece sencillo, pero es muy complejo y sobre todo si tenéis tantos departamentos diferentes, con unas casuísticas diferentes, que si el tema de las vacaciones, los horarios, el tipo de trabajo, el contenido, es complicado, pero no es imposible, o sea, es insistir. Vale, ¿os apetece hacer algún tipo de una visualización? Una cosa que quería añadir yo es que sí que es verdad que la mayoría de los compañeros llevamos casi más de 20 años aquí trabajando, entonces nos conocemos todos y una parte positiva es que entre todos tenemos un muy buen clima laboral. Eso es maravilloso. Y ahí tenemos bueno, pues con sus más y sus menos entiendo yo, ¿no? Pero en principio un buen clima. Y entre nosotros pues intentamos apoyarnos y como podemos pues ir sacando las situaciones. Y además de eso, lo que tú comentabas del engagement, del adherirnos a la empresa, sí que es verdad que como llevamos tanto tiempo, lo sentimos esto como parte nuestra. Entonces sí que es verdad que muchas veces hacemos más cosas de las que nos correspondería por sacar las cosas adelante, porque igual mis compañeras de atención al público tienen que dar la cara, porque vemos un proyecto que lo hemos visto nacer y queremos que salga, entonces ahí sí que tenemos esa parte positiva que a veces también hace que nos frustremos un poquito más cuando nos sale o cuando hay algo que no... Claro, pero sobre todo cuando nuestro trabajo también depende del éxito de otras personas o cuando provocamos
que otras personas también estén mejor o que les salga, porque están cara al público, ¿no? Un restaurante no funciona si cocinan no tal, pero las personas que están de camareros y de camareras, o sea, es todo un cúmulo de que tiene que hacerse un trabajo cooperativo para que esto salga en marcha. Entonces, eso es muy positivo, lo que estás comentando. Es decir, yo hago a lo mejor más de lo que tal porque sé que si no a mi compañera le van a colorear la cara y no, hombre, yo esto puedo hacerlo, lo hago y tal. Y está fuera de lo que a ti te correspondería hacer a lo mejor. O fuera de tu horario, o fuera de tu contenido laboral, o de tu puesto de trabajo, fuera de tu rol, ¿no? Pero ese compañerismo y eso no está en todos los sitios, y es de agradecer, ¿no? El que más o menos lleváis más o menos la misma cantidad de años. Bueno, pues está muy bien. Está muy bien. Bueno, yo os comentaba, perdón, si os apetece hacer una visualización, de cerrar los ojos y... ¿Os apetece? ¿Sí? Vale. Que tengo aquí la chuletilla. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Menos 20? De lujo. Bueno, vamos a intentar hacer una sesión guiada para reducir el estrés, ¿vale? Nada, es muy cortita, muy sencillita. Si podemos cerrar los ojos. Vale, vamos a comenzar una breve meditación para ayudarte a reducir el estrés, la ansiedad o cualquier emoción negativa que puedas estar sintiendo en el trabajo. Encuentra una posición cómoda, ya sea sentado, recostado. Intenta, si puedes, aflojarte el cinturón o botón que pueda oprimirte. Intenta dejar tu cuerpo lo más libre posible. Cierra los ojos. Lo importante es que te sientas a gusto. Toma un momento para estar aquí, presente. Empezamos llevando nuestra atención a la respiración, sin cambiar nada. Simplemente observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Inhala profundamente por la nariz, dejando que el aire llene tu abdomen, y exhala suavemente por la boca, soltando cualquier tensión acumulada. Inhala y exhala. Deja que la respiración sea tu ancla en este momento. Si tu mente se distrae, simplemente vuelve a tu respiración. Inhala profundamente y exhala completamente. Siente cómo cada inhalación te llena de calma y cada exhalación libera cualquier tensión. Ahora vamos a relajar el cuerpo poco a poco. Mientras continúas respirando profundamente, lleva tu atención a tus pies. Siente el contacto de tus pies con el suelo. Relaja los dedos de los pies, la planta, y siente cómo esa relajación comienza a subir hacia tus piernas. Imagina que se va iluminando conforme sube. Va subiendo lentamente.
Relaja tus pantorrillas, relaja tus rodillas y la luz sigue iluminándolas. Siente cómo tus muslos se suavizan, relaja las caderas. Ahora lleva esa sensación de calma a tu abdomen. La luz llega hasta allí. Siente cómo con cada exhalación el abdomen se relaja un poco más y se ilumina. Suelta cualquier tensión que puedes estar guardando en esta área. Inhala y exhala. Relaja tu pecho, que también se va iluminando. Se relaja, pero se llena de energía. Siente tus hombros descender, soltando la carga del día. Relaja tus brazos, tus manos. Relaja el cuello, la mandíbula, dejando que cualquier tensión se disuelva con cada exhalación. Seguimos inhalando y exhalando. Ahora que tu cuerpo está más relajado y con luz, dirige tu atención hacia cómo te sientes en este momento. Observa si hay alguna emoción de ansiedad, estrés o tristeza presente. No las juzgues, ni intentes cambiarlas, solo obsérvalas. Permítete sentir lo que estás sintiendo, déjala salir. Al inhalar, imagina que estás llenando tu cuerpo de luz y de tranquilidad. Y al exhalar, imagina que estás soltando cualquier emoción o pensamiento negativo, dejándolos ir suavemente con cada respiración. Inhala calma, exhala tensión. Inhala paz, exhala preocupación. Deja que cada exhalación se lleve lo que ya no necesites. Para terminar, vuelve tu atención a la respiración. Inhala profunda y lentamente una vez más y exhala con suavidad. Cuando estés lista, comienza a mover lentamente los dedos de las manos, de los pies, despertando tu cuerpo, pero con suavidad. Lleva esta sensación de calma contigo al resto del día. Recuerda que en cualquier momento puedes volver a esta sensación de paz simplemente volviendo a tu respiración. Ahora abre lentamente los ojos si los habías cerrado. Tómate un segundo para sentir cómo te encuentras en este momento. Continúa tu día con tranquilidad. Sigue respirando. Sigue exhalando. ¿Qué tal? Cortito, ¿no? ¿Eh? Así todos los días, ¿de verdad? Estaría bien. Bueno, pues aquí acabamos. Si os parece, ¿alguna duda, pregunta, algo que queráis comentar, resolver? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha dado mucho la chapa? Había contenido, había tal, pero bueno, espero que haya sido lo más ameno posible, que haya sido lo más dinámico y espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido alguna cosita
Y bueno, pues aquí estamos. ¿Vale? Gracias por haber venido. Gracias.